Lamentablemente, la cultura de dieta ha satanizado tantos alimentos, ¿verdad? Y los categoriza como buenos y malos. Pero lo que más me preocupa, bueno, sí, el categorizar a todos, pero los alimentos básicos, como son los carbohidratos y las grasas. Algo que es esencial e imprescindible para nuestro cuerpo, como se han satanizado, ¿no? Hola y bienvenidos de nuevo al Interplace Therapy Podcast. Soy Isabel y hoy converso con Beatriz Verdi, nutricionista venezolana radicada en Madrid, con más de 25 años de experiencia en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria. Beatriz combina su formación en nutrición y psicología y trabaja desde un enfoque integral que incorpora alimentación informada en trauma. En este episodio hablamos sobre por qué fallan las dietas, cómo construir una relación más saludable con la comida y qué papel juegan las emociones y la cultura de la dieta en todo ese proceso. Gracias por la invitación y bueno, como estábamos hablando, al finalmente lo logramos y deseaba realmente este momento. Así que bueno, a disfrutarlo. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, para empezar, algo que me llama mucho la atención de tu perfil es esa combinación entre nutrición y psicología. ¿Cómo ha influido esa combinación en la forma en que trabajas con personas que tienen una relación complicada con la comida? Sí, bueno, me voy a permitir hablar un poco porque bueno, esto tiene una historia. A mí siempre me gustó de toda la vida la nutrición, o sea, la salud, el área de la salud y la psicología. Bueno, por cosas de la vida entré a estudiar nutrición y me gustaba era la nutrición clínica. Y bueno, ya sabemos que la nutrición clínica hace 25 años atrás, bueno, se creía que la nutrición era algo, una ciencia precisa. La verdad es que se me dio la oportunidad después de de formarme en trastornos de la conducta alimentaria. Después empecé a trabajar con ello y ahí fue cuando vi que dije, pues no tengo las herramientas suficientes, ¿no? A pesar de haber tenido esa formación, porque me daba cuenta que los nutricionistas, o sea, los nutricionistas recibimos rayos, pero no nos enseñaron a hacer para rayos, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos con eso que recibíamos? Entonces yo me sentía como muy insegura y por eso después hice una formación, una maestría en psicología y dirigida a trastornos de la conducta alimentaria y de ahí todo se fue redireccionando en este sentido, ¿no? Entonces, claro, es importante, ¿no? Yo pienso que la psicología y la nutrición van de la mano. Al final, las emociones y la comida van juntas. No podemos separarlos. Y anteriormente, ¿verdad? Cuando a nosotros nos enseñaron a hacer una historia clínica, era muy biológica, ¿no? Era motivo de consulta, frecuencia de alimento, antecedentes personales, analíticas, y se quedaba eso atrás. Y hoy día sabemos que las enfermedades y la conducta alimentaria pueden estar influenciadas por la biografía de la persona, ¿no? Entonces yo creo que la nutrición hoy es un contexto, ¿no? No una ciencia cierta. Entonces, algo que me ha ayudado a mí es eso. Yo creo que a mí no lo sé, ¿no? Si a veces pienso que es así, el haber trabajado con pacientes, con personas con trastornos de la conducta alimentaria, te permite tener esa visión. Probablemente el que no tenga la experiencia de trabajar con la parte emocional de alguna forma, no lo ve, ¿no? O no lo ve necesario un poco por el desconocimiento, por la inexperiencia, no lo sé. Pero a mí me ha ayudado, la verdad. Y me ha ayudado porque eso me permite ver a la nutrición como un contexto, me permite escuchar realmente a la persona. Una de las herramientas que yo he aprendido y más desde que, bueno, me he formado un poco en alimentación informada en trauma es escuchar y validar, porque cada persona tiene su historia, cada persona tiene una vivencia, ¿no? Y no somos quien, y eso, ¿no? Detrás de esa conducta alimentaria, detrás de lo que esté presente,
hay algo. Entonces, yo creo que somos una puerta, el simplemente escuchar y validar ayuda a que esa persona pueda soltar todo eso que puede estar trayendo y nosotros desde la nutrición poder ayudarlos mucho mejor, ¿no? Porque al final em, la comida o la conducta alimentaria tiene un significado, ¿no? Nadie se desregula con la comida sin, sin quitarle, sin satanizar lo que es el hambre emocional, ¿no? Pero nadie se desregula con la comida porque quiere, porque no tiene fuerza de voluntad, ¿no? Yo creo que eso va más allá. Pues la verdad me parece súper valioso y especial que tengas esa formación combinada. Porque claro, ¿no? No vamos a lograr una relación sana con la comida que sea sostenible sin pensar en la parte psicológica y en cómo influye en la forma en que comemos. Entonces, pensando en las dietas, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales razones psicológicas y fisiológicas por las que las dietas suelen fracasar a largo plazo? Sí, yo creo que en principio fracasa porque el cuerpo vive la dieta como una amenaza, ¿no? El cuerpo, cuando el cuerpo entra, el cuerpo necesita una energía diaria, ¿no? Y eso no es matemático, eso no es igual todos los días ni para todas las personas. Em, claro, si nuestro cuerpo necesita X cantidad de energía y nosotros lo sometemos o necesita X nutrientes y lo restringimos, él entra en estado de supervivencia. Y él sabiamente nos va a pedir esa comida. Bueno, como la sed, digo yo, ¿no? La sed, si yo tengo sed y no atiendo esa sed y la aguanto y la aguanto y la aguanto, va a haber un momento en que no voy a ser capaz de tomarme un vaso, sino muchos vasos de agua. Y ni siquiera dejo de tomarla porque me sienta llena, sino porque realmente siento el alivio, ¿verdad? Corporal, ¿no? En la boca de que ya no tengo más sed, de que no necesito más agua. Y eso mismo pasa con la comida. Entonces yo creo que a nivel fisiológico, Em, el cuerpo sabe lo que necesita y lo que tenemos que hacer es saber escucharlo y atenderlo. El tema está que las dietas inhiben todas esas señales de hambre y saciedad y nos desconecta. Y al final terminamos conectando como con el cerebro, ¿no? Con esas reglas, con esas creencias. Y hoy día eso está tan normalizado que, que bueno, ¿no? Entonces más bien lo que es normal, lo que es intuitivo, se vuelve raro. Y entonces eso, ¿no? Desde el punto de vista fisiológico, el cuerpo sabe lo que necesita y contra él no podemos, ¿no? Yo muchas veces digo que el cuerpo es sabio y si en algún momento lo hemos sometido, bueno, a lo mejor 1 o 2 dietas, él se adapta, ¿no? Porque el cuerpo termina adaptándose, él nos va a proteger antes que nos dé un infarto, él va a buscar la forma de salvarnos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pero si esas dietas las hacemos constantemente, él llega un momento, él sufre. Y él llega, dice, no puedo más. Y ahí es cuando empiezan a aparecer esos desajustes, incluso hormonales, metabólicos, empiezan a aparecer enfermedades. Entonces, claro, si cuando la persona hace dieta hay una mejoría, no hablo del peso, sino a lo mejor de algunos parámetros clínicos, como, no sé, colesterol, triglicéridos, pero al final esto es como efecto rebote, ¿no? Al final cuando sueltas, pero yo lo que le digo es, no es lo que estás comiendo, o sea, cuando la persona deja la dieta, y a lo mejor existe ese efecto rebote si viene una restricción aguda, o entonces no es realmente la alimentación de ese momento lo que te está haciendo aumentar de peso, es la restricción previa que se ha hecho, que le iba como sosteniendo, le iba adaptándose, el metabolismo es muy sabio. Dice, bueno, yo me pongo aquí eficiente, tú me das esto y esto, bueno, se lo doy a los órganos vitales y bueno, pero se va deteriorando en el tiempo, ¿no? Entonces eso es y después es cuando vemos todos esos cambios metabólicos, ¿no? Hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces eso yo creo que hoy día tenemos que trabajarlo. Y lo otro era lo psicológico, ¿no? Y al final eso influye de manera psicológica también, porque cuando sentimos que nos salimos de las dietas, eso se acompaña a un sentimiento de culpa.
o estoy haciendo dieta y soy una persona que viene haciendo dieta durante muchos años, llega un momento que mi cuerpo sabiamente dice, aquí no podemos perder más peso. Entonces la gente me dice, vea, ¿cómo es que cada vez como menos y no pierdo peso? Yo, bueno, sabiamente tu cuerpo te está protegiendo. Entonces te está protegiendo de, bueno, de que no te pase algo peor. Entonces, ahí es cuando yo le digo, ya que lo tenemos consciente, vamos a abrazarlo, ¿no? Abrazar este cuerpo que, mira, no de la mejor forma, pero me ha cuidado, ¿no? Dentro de lo que él puede. Y ahora que lo tengo consciente, me toca cuidarlo a él. Entonces, pero bueno, llegar ahí a veces no es fácil porque estamos culturalmente muy influenciados por la dieta, ¿no? Por el estigma de peso, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, psicológicamente, evidentemente, eso tiene un impacto, porque si me salgo de la dieta, me siento mal, entonces, bueno, y las emociones también tienen, como hablábamos, ¿no? Tienen que ver, tienen que ver también, ¿no? Yo puedo a lo mejor eh, emocionalmente sentirme de una manera y de esa forma puedo estar regulándome con la comida, ya sea por restricción o por desregulación. Entonces, volvemos a lo mismo. Somos cuerpo, mente y alma, ¿no? Emociones y comida van de la mano, no las podemos separar. Y ahí tal vez normalizarlo, ¿no? Cuando el comer emocional, ¿no? Que dice, tenemos un comer emocional, bueno, las emociones están siempre, siempre. Y eso que mencionaste sobre la cultura de la dieta. En esa cultura se repite mucho la idea de que si una persona no puede mantener una dieta es porque le falta fuerza de voluntad o disciplina. Pero claro, en realidad la fuerza de voluntad y la disciplina no siempre son la solución. Hay muchos factores, ¿no? Emocionales, fisiológicos y contextuales que influyen en cómo comemos. Entonces me pregunto, desde tu experiencia, ¿cómo influyen emociones como la ansiedad o la soledad en los patrones de alimentación? Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Le digo que la ansiedad, la vergüenza, la soledad son como estados, ¿no? Del sistema nervioso, ¿no? La ansiedad, a lo mejor lo que la persona necesita es previsibilidad, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar, no? Si la persona siente vergüenza, a lo mejor lo que necesita, lo que siente en ese momento es querer esconderse. Y la persona que esté sola, a lo mejor lo que necesita es un vínculo, una compañía. Bueno, detrás de eso sabemos que pueden haber muchas cosas. Y bueno, esto se puede a lo mejor en algunas personas traducir en o en restricción o en desregulación alimentaria. Entonces, probablemente esa es la forma como la persona es la con la que cuenta, ¿no? Con la herramienta que cuenta para autorregularse. Entonces, ahí no podemos verlo, como tú decías anteriormente, ¿no? Como una falta de fuerza de voluntad, falta de disciplina. No, esto es más profundo, ¿no? ¿Qué hay detrás? ¿No? Y seguro detrás de eso eran muchas cosas más importantes, ¿no? O más de peso. Pero es eso, ¿no? La comida, al final, esa conducta alimentaria me está diciendo algo, ¿no? Si se hace de una forma desadaptativa, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso ahí es importante, porque, bueno, a lo mejor está anestesiando alguna emoción, ¿no? Como yo a veces también digo, la restricción puede ser física, la restricción puede ser cognitiva y la restricción también puede ser emocional, a lo mejor en este caso, ¿no? Restringo una emoción o no valido o no tengo cómo gestionar o no tengo las herramientas cómo gestionar esas emociones y uso la comida de forma, bueno, eso, hay personas que lo hacen de forma consciente, otras de forma inconsciente cuando hay disociación, pero bueno, eso, ¿no? Y la restricción física, bueno, eso está muy clara. La restricción cognitiva tiene que ver cuando no me quiero comer este alimento, pero no me lo permito, o cuando me lo como no lo disfruto porque siento culpa, y al final esa restricción es control, y el control lleva a la desregulación, ¿no? Porque no me gusta usar la palabra descontrol, sino a la desregulación, porque es el cuerpo tratando de salir, ¿no? De ese ahogo. Entonces, al final yo creo que mirarlo de una forma compasiva y mirar ese síntoma, no es un síntoma, ¿no? ¿Y qué me está queriendo decir ese síntoma? Claro.
y las conductas alimentarias cumplen una función. Y me imagino que eso también es parte de tu trabajo como nutróloga, entender cuál es la función de la conducta. Justo, ¿no? Porque ¿no? Una persona que a lo mejor está empezando un tratamiento, ¿verdad? Interdisciplinar con su psicólogo y con su nutricionista, y donde el psicólogo a lo mejor se están removiendo muchas cosas, y como yo voy a ponerle una pauta cerrada donde a lo mejor está empezando el tratamiento y no le hemos podido dar todavía herramientas para regularse de otra forma. Y la comida, esa es su forma en principio. Entonces, porque usualmente, ¿no? Cuando una persona se desregula con la comida o tiene un trastorno por atracón, por decir algo ahora, bueno, algunas corrientes o anteriormente era elimina ese alimento, no lo compres, evítalo, porque si lo tienes te lo comes más y resulta que eso es con lo que se regula. Entonces ahí mientras aprende otras herramientas, pero que bueno, que eso no es tan fácil, bueno, hay que saber acompañarlo. ¿Y cuál dirías que es uno de los mitos más dañinos sobre las dietas que te gustaría que la gente y también los profesionales de salud dejaran de repetir? Sí, bueno, hay muchos. Puedo hacer una lista, pero voy a nombrar algunos. Yo creo que voy a empezar, ahora voy a meterme con la dieta, pero creo que empezar por que el peso es igual a salud, ¿no? Mucho estigma de peso, incluso en el campo sanitario. Mucho estigma de peso y sin querer hacemos mucho daño. Y, y claro, allí el peso no, o sea, es un biomarcador, pero hay otros marcadores más importantes que nos hablan de salud. Entonces yo creo que eso es lo primero. Después, bueno, que lamentablemente la cultura de dieta ha satanizado tantos alimentos, ¿verdad? Y los categoriza como buenos y malos, pero lo que más me preocupa, bueno, sí, el categorizar a todos, pero los alimentos básicos, como son los carbohidratos y las grasas, algo que es esencial e imprescindible para nuestro cuerpo, como se han satanizado, ¿no? Entonces yo creo que esos son dos de los mitos más grandes. Yo te quería comentar otro mito, ¿no? Que todavía hoy día lo veo, es calorías que entran es igual a calorías que salen, come menos, ejercítate más para perder peso. Ya hay un consenso de estigma de peso publicado en el 2021, donde ya se ha formalizado que eso es una narrativa popular. Entonces yo sí creo que hay que darle visibilidad a esto, porque los pacientes nos llegan a la consulta y esa es la creencia que tienen ahí arraigada, ¿no? Y eso cuando entonces tratamos de mejorar la relación con la comida, donde se trata de flexibilizar, de incluir alimentos, pues lo hacen con mucha resistencia o con mucho miedo porque tienen esa creencia muy arraigada, ¿no? Entonces, bueno, no, en el peso influyen muchísimos factores. Incluso quería compartir, hay una revisión de la revista Cochrane que dice, ellos tenían como objetivo ver cuáles eran las diferentes causas de obesidad infantil. Entonces, cuáles eran las diferentes causas y cuáles son las acciones que se han hecho. Ellos evaluaron varias variables y lo hicieron desde el 1993 hasta 2015, hasta donde yo llegué. No sé si lo han seguido. Y lo que ellos hablaban era que el estilo de vida, ejercítate más, come mejor y toda esta cosa, es donde más, o sea, es donde menos, un 37% de las causas, representa un 37% entre todas las causas, y es donde mayor acciones se han invertido de salud pública, ¿no? Mayores intervenciones en un 60 y tanto por ciento. Y el que más impacto, o sea, el que más impacto tenía sobre la obesidad era condiciones de vida, acceso a la sanidad pública, condiciones laborables, ¿no? Entonces, eso tenía mayor impacto y eso tenía un 35%, exacto, de la causa representaba un 74% y un 35% eran las acciones invertidas en esa causa, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión de ellos era, hay que revisar esas políticas de salud pública y qué estamos haciendo mal, ¿no? Porque hablan de la obesidad va incremento, en incremento, en incremento, pero qué estamos haciendo que a lo mejor tenemos que revisar y tal vez cambiar.
dentro de esas. Entonces, bueno, eso creo que me parecía como un punto importante, ¿no? Porque, bueno, al final todo esto desmitifica todo eso que estamos hablando. Eso es impactante, no lo sabía. ¿Y ves eso también reflejado en tu trabajo? Sí, sí lo vemos, porque la verdad, la obesidad es multifactorial, ¿no? Hay muchas variables que influyen en el peso, realmente. Y el peso no nos habla de salud. Yo puedo tener una persona con un cuerpo grande y ejercitarse y tener buena calidad de sueño y tener un estado de salud sano y, o no. Y también puedo tener una persona delgada donde no tenga sus parámetros eh, bioquímicos o médicos dentro aceptables o saludables. Entonces, quitarnos como, ese es otro mito, ¿no? Bueno, sí, el mito que hablábamos, como eso tenemos que abrirnos, ¿no? A eso. Hay mucho estigma al final, que esos estigmas de peso que tenemos allí, no, yo entiendo que eso viene de muchos años atrás, y, pero bueno, entiendo que no viene desde la mala intención, ¿no? Cuando una persona, hablo del profesional de la salud, hace un comentario o no viene de la mala intención, pero bueno, sí tenemos que justamente hacer esto que tú haces para darle visibilidad a esto y bueno, poder por lo menos asomar ese granito de arena y que puedan ellos investigar e informarse un poquito más. No, pues sí, hay muchos mitos, tenías razón. Vamos a hacer uno solo de puros mitos, un podcast de puros. Y esa es la parte cognitiva que mencionaste. Tenemos que trabajar en deshacernos de esos mitos que hemos internalizado. Y otro mito que veo mucho en mis pacientes es la idea de que dejar las dietas significa perder el control, ¿no? Es algo que escucho muy seguido. Ese miedo a relajarse con la comida y que todo se desordene. Entonces, ¿cómo ayudas a las personas a pasar de ese miedo a una forma de comer más confiada y en sintonía con su cuerpo? No es fácil. No es fácil en verdad, porque está como muy interiorizado, ¿no? Eso, ¿no? El tener el control es la falta sensación, o el hacer dieta, es la falta sensación de tener control, ¿no? Y entonces, pero bueno, sabemos que eso no es así. Al final eso nos lleva a la desregulación y lo que hacemos más bien es generar confianza, ¿no? Explicarle que el cuerpo funciona de otra forma. Aquí también ayuda entender, ¿no? De que el control no es seguridad. Eso nos ocasiona es tensión, porque la gente se siente segura como cuando controla. Si hago esto, pero realmente no. Eso lo que ocasiona es tensión, tensión desde todo física, emocional, desde todo punto de vista, porque no es sostenible. Porque si me invitan a cenar y yo estoy a dieta, como, ¿no? Me siento incómoda. Pasa que esto también tiene un contexto ahí de otro tipo, pero bueno, nos meteremos más adelante seguro en eso. Entonces, explicarles eso, ¿no? Y yo creo que cuando llegamos a ese punto, ellos pueden lograr entenderlo. Pasa es que, bueno, que hay que hacer mucho trabajo porque y ahora con las redes sociales yo creo que es más aún, ¿no? Antes era la televisión, la prensa, pero ahora con las redes sociales donde estamos muchas horas y hay muchas cuentas, cultura de dieta, muchas cuentas fit, entonces es como, ¿cómo es que todo esto que yo veo y tú eres la única o una de las pocas que dice lo contrario? ¿Cómo es eso, Beatriz? Si todo el mundo me ha dicho que tengo que recortar los carbohidratos, ¿cómo es que tú me estás diciendo que tengo que comerlos? Entonces, claro, hay que hacer ese trabajo educativo, ¿no? De cómo funciona el cuerpo, más allá de que, bueno, que los carbohidratos son necesarios, cómo se metabolizan en el cuerpo, ¿no? Y por qué son necesarios y qué pasa si no los comes, ¿no? Y en el cuerpo yo siempre digo, bueno, que tenemos estos tres cerebros y el primer cerebro, que es el instintivo, yo digo que, bueno, él es el que regula la frecuencia cardíaca, ¿no? La frecuencia respiratoria, el hambre y la sed, ¿no? Y las ganas de orinar, etcétera. Y eso no lo podemos controlar. Y yo digo que dentro de ese cerebro hay como un centro nutrostático. Es decir,
que si yo no le doy carbohidratos a mi cuerpo o no le doy la energía suficiente, él sabiamente me lo va a pedir. Entonces, si yo restringo carbohidratos a lo largo del día, mi cuerpo me va a dar, lo que me va a apetecer son carbohidratos y probablemente carbohidratos sencillos, es decir, los que contengan azúcar, porque rápido eso le tiene que llegar al cerebro. No me va a pedir unos garbanzos porque no va a demorar 2 horas en metabolizar unos garbanzos cuando el azúcar llega rápido al cerebro y regula esa hipoglicemia que se pudo haber presentado. Que a veces no nos mareamos porque el cuerpo se adapta, pero sí biológicamente se siente. Entonces él al final trata de, dentro de lo que tiene, trata de sobrevivir, pero en esa supervivencia se dañan las funciones orgánicas, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, es el trabajo, es acompañar a construir esa seguridad interna, ¿no? Y lo que hablamos antes de tu cuerpo, mira lo que ha hecho, lo que ha podido hacer por ti, ¿no? Salvarte, y ahora te toca cuidarlo a él, porque es el que nos va a acompañar por el resto de nuestras vidas, ¿no? Pero con una alimentación gentil, respetuosa y tratando de conectar con esas señales de hambre y saciedad, que suena fácil, pero bueno, no lo es. Y eso, bueno, es paso a paso. Pero siempre primero trabajando, yo creo que para poder conectar con el cuerpo, tenemos que dejar de escuchar a la mente. Y ese es el trabajo más difícil que tú comentabas, la parte cognitiva. Hay que fumar esas neuronas otra vez. Y eso de escuchar tu cuerpo suena simple, pero tú y yo, como dijiste, ¿no? Sabemos que no siempre es fácil. ¿Cuál sería un primer paso concreto para reconectarse con las señales de hambre y saciedad? Lo primero es reconocer que las dietas no funcionan, ¿no? Eso lo hacemos un poco haciendo un trabajo de conciencia de mira todas las consecuencias físicas, emocionales, sociales, biológicas que te han llevado las dietas, ¿no? Entonces, como primero eso. En segundo lugar, bueno, no se empieza, si es una persona que ha hecho muchas dietas a lo largo de su vida, bueno, no vamos a empezar por comer intuitivamente, porque eso está muy desconectado, ¿no? Muy adormecido. Entonces, ahí lo que hay que hacer es empezar a escuchar a su cuerpo, pero bueno, eso es paso a paso, ¿no? Entonces, primero podemos empezar, porque el cuerpo al final lo que siente son sensaciones, no conceptos. A ver, que yo puedo decir todo esto de las consecuencias de las dietas y todo eso, pero bueno, esto es a nivel cognitivo. Pero al final, eso para empezar, porque necesito como dejar de escuchar un poco a mi mente para poder conectar, porque si yo conecto con el hambre, pero cuando como siento culpa, entonces no conecto con el hambre porque empieza a generarme angustia, ansiedad, culpa, miedo. Entonces eso me vuelve a desconectar y es cuando las personas a lo mejor ahí se desregulan con la comida, ¿no? Entre las otras causas, ¿no? Entonces, acá es un trabajo de poco a poco, ¿no? Entonces, el primer paso es como volver a notar cómo se siente el hambre en el cuerpo y a lo mejor centrarnos en una sensación, ¿no? Ellos eligen, bueno, ¿será que tengo más salivación? ¿Será que mis tripas suenan? ¿O tengo un huequito en el estómago? ¿No? ¿Cómo se siente? ¿No? Como tratar de identificar, ¿no? Entonces, antes de comer, hacer como una pausa y concentrarme en una de ellas, ¿no? Bueno, la conciencia interoceptiva no es fácil trabajarla, pero bueno, como empezar por ahí y después de comer, entonces, no sé, al minuto, volver cómo se siente esto en mi cuerpo. Me siento más calmado, me siento eh, mejor, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Como progresivamente. Y bueno, como te dije, siempre trabajando en conjunto con, bueno, cambiando, reestructurando todos esos pensamientos influenciados por la cultura de dieta, ¿no? Que están muy ahí arraigados. Aquí hay algo bonito, que es que el paciente cuando ya empieza a darse, como a hacer conciencia, ¿no? Como decir, cuando empieza a comer, porque al principio comemos como de forma mecánica, ¿no? Si es una persona que está muy desconectada, empezamos como a comer de forma mecánica. Y cuando ellos, si es por ejemplo una persona que se desregula con la comida o que tiene atracones, cuando empieza a ver que empieza a comer de forma estructurada, de forma mecánica, y esos atracones empiezan a disminuir si son de origen biológico, porque bueno, sabemos que pueden tener otros orígenes,
ahí empiezan como a tener más confianza, eso les permite, ¿no? Entonces ahí a lo mejor se hace más fácil y empezamos a conectar qué te apetece, qué te gusta. Bueno, es que yo no me comía unas croquetas porque pensaban que eran fritas y lo frito estaba prohibido y cuando me las comía entonces me comía 10 porque sentía culpable por haberme comido una. Entonces cuando empiezan a ver que se los pueden permitir, ¿no? Y que no pasa nada, que lo que hacen es sentirse mejor, ahí ellos empiezan a conectar con esa sensación de hambre y saciedad, ¿no? Y se va dando un poquito. Pero lo importante es, lo primero es que el cuerpo se sienta seguro. Y para que el cuerpo se sienta seguro, hay que darle, él tiene que sentir que recibe lo suficiente. Y entonces es por ahí donde realmente empezamos. Y ahí poco a poco, bueno, se van desconectando, se genera confianza, van generando confianza en el cuerpo, se desconectan ya esas creencias, ya nos vamos dando cuenta que no son así como realmente nos los han hecho creer y que me voy sintiendo mejor y ahí se va haciendo esa conexión. Pero bueno, ahí también es verdad, perdona que te interrumpa ahora, que sí es verdad que, ¿no? Que si la persona vive en un cuerpo grande o no, el estigma de peso se cuela, ¿no? Y esa es otra barrera con la que tenemos que estar trabajando, porque es la barrera que hace que otra vez la persona se desconecte ¿no? De esa sensación. Entonces, bueno, eso es un trabajo que vamos para adelante y para atrás, ¿no? Cuando eso estaba muy presente. Claro, y esa presión de comer bien o verse bien no viene solo de uno mismo, sino del entorno. ¿Cómo crees que influyen espacios como el trabajo, ¿no? O las amistades o incluso los profesionales de salud en reforzar esa cultura de la dieta? Mucho, lamentablemente mucho, porque se ha normalizado, ¿no? Ya estamos en un restaurante y tú sin querer estás escuchando que está en la mesa sentado al lado, que está hablando de lo que comí es mucho, mañana voy a hacer ejercicio, entonces hoy solo me voy a comer una ensalada, ¿no? Ya, eso se ha normalizado. Entonces, claro, es más difícil trabajarlo, ¿vale? Entonces ahí, muchas veces pienso incluso que esa influencia no viene solo por lo estético, sino que ya el alimento tiene como un valor moral, como si me ven comiendo ensalada o healthy, mm, ¿no? Tengo fuerza de voluntad, ¿no? Entonces, claro, eso también está ahí, ¿no? El valor moral que se le da a los alimentos. Y entonces, claro, eso influye, ¿no? Por supuesto. Entonces, muchas veces también veo esto, que las personas que viven en cuerpos grandes o no, em, a veces, pero sobre todo con las personas con cuerpos grandes, que se sienten como observadas, que a veces no es que se sienten, sino que es que las observan, ¿no? Eso también es real. Y entonces, claro, ellos evitan, a lo mejor están comiendo todos pizza y esa persona no se permite comer pizza porque piensa, ¿no? El autoestigma de si me ven comer pizza van a pensar que por eso estoy gorda, ¿no? O pueden hacerle comentarios también, ¿no? Eso es real. Entonces evitan a lo mejor comerse esa pizza y lo que hacen es comerse una ensalada. Y no es justo, me parece, ¿no? Porque esa persona tiene el mismo derecho, o sea, ¿no? Si le apetece una pizza, ¿por qué no te vas a comer una pizza? Y eso también influye en cómo nos desconectamos con el cuerpo, porque al final llego a la casa, llego con hambre física, hambre mental, ¿no? Esa restricción, ¿no? No me lo permití y probablemente esa persona llegue con ansiedad, con angustia y se desregula con la comida. Entonces, al final, bueno, toda esa influencia social no nos ayuda en nada, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos protegernos en eso? Primero, si vivimos en un cuerpo, o sea, como persona, estar claro que nuestro valor no viene por el tamaño de nuestros cuerpos ni por lo que comemos, en verdad no. Entonces yo creo que eso es como lo importante. Después es importante poner límites claros, ¿no? Si estamos, ¿no? A veces tenemos, bueno, amigos, entonces, bueno, y siempre es la misma conversación, lo que dicen el trabajo y la dieta. Ahorita estoy a dieta y viene diciembre, entonces voy a empezar ahora porque después en diciembre como mucho. Y entonces es poner límites, ¿no? Porque si no, a veces les digo, qué aburrido, ¿no? Hablar siempre de lo mismo. Los nutricionistas lo vivimos, ¿no? Cuando estamos en una reunión social, ay, a ver qué come el nutricionista.
yo me vuelto y le digo, lo mismo que comes tú. O sea, no hay ninguna diferencia, lo que me apetezca en el momento, ¿no? Pero, uy, está eso muy presente y parece mentira, pero hace daño. Después lo otro es, yo creo que ahí es también tener claro y estar convencido de que las dietas no funcionan. O sea, pero para nada, ¿verdad? Y también elegir las personas que comparten los mismos valores que nosotros, tal vez, ¿no? Si yo me siento incómoda en un lugar porque me hacen sentir incómoda o siempre es el mismo, bueno, a lo mejor yo debería de a lo mejor abrir mi círculo y unirme con personas donde compartimos los mismos valores o yo me sienta más cómoda, ¿no? Es súper importante todo lo que estás compartiendo, porque hoy, pues más que nunca, estamos comiendo solos, cuando históricamente hemos comido en comunidad, compartiendo la convivencia, ¿no? Mientras que comemos. Y una de las motivaciones por las que muchas personas empiezan una dieta es para gustarle a los demás, pero en realidad controlar como comemos muchas veces nos aleja de los demás y amplifica, ¿no? La soledad. Y entonces, pues me encantó esa idea que mencionaste de buscar personas con quienes compartas valores o con quienes te sientes aceptado. Eso es, sí, eso, sí, yo creo, ¿no? Porque al final si yo no me siento cómoda en un sitio, ¿no? Pienso yo. Y no, y lo que tú dices, ¿no? Es que sí, muy cierto. La idea no es, porque al final aunque esté con ellos, no estoy conectada, me siento sola. Entonces, no, es como si yo no encajara, pero no es que yo no encajo, lo que a lo mejor están fuera son los otros. Pero bueno, Y eso también se puede aprender, ¿no? Lo que se siente en el cuerpo al estar conectado con alguien más. Emocionalmente también nos nutre. sí, eso es verdad, ¿no? Y cómo me siento yo cuando estoy con otras personas donde me valoran por lo que soy, ¿no? Desde otro lugar. Entonces probablemente me sienta más cómoda, más segura, puedo ser más yo y bueno, creo que eso ayudaría. Bueno, y por último, Beatriz, me pregunto si tienes algún consejo para alguien que nos esté escuchando y que esté batallando con su alimentación. Ay, muchos. Sí, yo creo que valorarnos como personas, ¿no? Como seres humanos que somos, merecemos respeto ante todo, ¿no? Que nosotros vamos más allá de incluso de los títulos que podamos tener, ¿no? Que nosotros al final no somos eso, ¿no? Sino somos personas y como personas eh, necesitamos ser respetadas y, y ser, ¿no? Si la persona siente que no se relaciona bien con la comida, con su cuerpo, pues buscar, ¿no? Ayuda profesional y especializada, ¿no? Un psicólogo que lo pueda ayudar, porque bueno, detrás de eso seguro hay muchas cosas, ¿no? Más allá de, porque al final la comida, todo esto es el síntoma, ¿no? O lo que vemos, pero probablemente a lo que hablamos, ¿no? Esa parte emocional, psicológica que puede haber ahí subyacente que es la más importante de peso. Entonces, eso, ¿no? Yo creo que ese es mi mejor consejo, ¿no? No poner límites cuando no nos sentimos, porque somos personas y merecemos ser respetadas como tal. Pues muchas gracias, Beatriz. Realmente dejas mucho para reflexionar y pues ha sido una conversación muy enriquecedora. Gracias. Gracias a ti y enhorabuena por este espacio. Yo te sigo y me parece estupendo y muy enriquecedor, ¿no? Además, muy educativo. Entonces, bueno, necesitamos más espacios como estos. Así que muchas felicitaciones y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y para quienes nos están escuchando, si quieren conocer más sobre el trabajo de Beatriz, pueden encontrar sus redes en la descripción del episodio. Y como siempre, gracias por acompañarnos en Interplace Therapy Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.